Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como les prometí la semana anterior, nuevamente, dada la importancia y la trascendencia de este nuevo sistema de justicia penal que tendrá que ser una realidad en todo el país, el 18 de junio del año 2016, como ustedes escucharon, el maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, nuestro director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, nos hizo el favor, nos concedió su tiempo para nuevamente hacer este programa del que les sintetizo a ustedes rápidamente lo que hablamos la vez anterior, pero antes le doy la más cordial bienvenida al maestro y le agradezco su tiempo y su presencia. Al contrario, muchísimas gracias muchas gracias y por su atención y sobre todo por haber despertado interés para un segundo programa. Sobre todo porque, como les decía en el programa anterior, de un día para otro surgen los expertos, bien lo calificaba el maestro, de una serie de institutos, centros, universidades, que coloquialmente se les califica de patito, y que de un día para otro mucha gente ya es experta en este nuevo proceso que, como lo estamos aprendiendo con él, no es tan simple. Nos dejó muy claro que este nuevo proceso tiene 3 etapas fundamentales y que la tercera es prácticamente la que se refiere a la cuestión oral. En las otras 2, en cuanto a la preliminar y la intermedia, de las que él ya habló, vamos a retomar algunas cuestiones que coincidentemente el señor ministro Lelo de la Rea, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente dio una entrevista a un diario y ahí señalaba coincidencias con lo que dijo antes el maestro Barragán. Entonces, aclarado esto, vamos a retomar esto con el maestro Carlos Ernesto Barragán y que nos diga, que nos oriente, que nos enseñe este concepto que es muy importante, maestro, que lo mencionaba el ministro. Dice él, hay una deformación desde el punto de vista del conocimiento, porque hoy todos decimos que hay una impunidad tremenda en la cuestión penal, porque quien es acusado de un delito, quien está siendo investigado por el Ministerio Público, o finalmente quien es consignado, tiene que pasar en la mayoría de los casos por la prisión preventiva, porque si no, decía el ministro, se habla de impunidad. Entonces, en realidad, esta cuestión que esperemos que tú nos aclares muy bien, es que el nuevo proceso va a ser realidad la presunción de inocencia para que esa persona acusada, no condenada, si no es un delito grave, esté llevando su proceso en libertad. ¿Es así? Bueno, el problema principal que tenemos es, ahora, mi primera pregunta es, ¿qué es presunción de inocencia? Eso es. Porque tenemos 50,000 libros, tesis, tesinas, que se nos habla la importancia de la presunción de inocencia. Y hasta gentes totalmente inocentes que dicen, yo voy y me entrego a la Procuraduría porque con base en la presunción de inocencia no me van a hacer nada. Pero no saben lo que dicen. Eso no es cierto, ¿no? O sea, yo quiero saber, no hay un límite en la presunción de inocencia. Es algo que yo siempre he criticado mucho, yo soy muy crítico. Entonces a lo mejor puedo ser hasta molesto en mis críticas porque yo no creo mucho en la presunción de inocencia, o sea, creo en la presunción, pero no creo en la forma que se está plasmando. Esto es, a mí no me convence el que le diga a un juez a un imputado, mira, te vas a quedar preso, pero eres inocente, ¿eh?
Oye, pero voy a estar preso. Sí, pero no te preocupes, eres inocente. Está la presunción de inocencia. Y en sentencia se dará cuenta si eres o no inocente. Bueno, si soy presunto inocente, pues déjame libre. ¿Por qué me tienes que tener encerrado? Ah, no, es que es por seguridad. ¿Qué tal si en este momento te vas porque no tienes familia, porque eres una gente que no tiene arraigo, por esto, por lo otro? Entonces, para efectos de asegurar tu presencia en el proceso, no obstante que, insisto, y así con mayúsculas y cohetes, hay presunción de inocencia, de todas maneras te voy a dejar detenido. Pero te voy a interrumpir. La realidad es más elocuente que las normas y las leyes. Este país permanentemente, y ahorita tenemos un caso del señor que era el dueño de Mexicana Aviación, que está definitivamente en el extranjero, se sabe dónde está, en Estados Unidos, hay solicitudes de extradición, pero el momento que se tuvo la hipótesis de que podía ser detenido y privado de la libertad, huyó. Y así ha sido en el pasado. Entonces, eso tiene una razón. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay situaciones razonables. Vamos a pensar, un sujeto mata a otro, y es un sujeto que viene de Chihuahua, que no tiene domicilio fijo, que no está casado, es soltero, no tiene familia, no tiene nada, por la cual decir, bueno, pues tengo que tener precaución con él y sustraerlo mientras se lleva a cabo el proceso. Pero hay ocasiones en que también se vuelve una línea muy endeble entre el criterio del propio juzgador. Yo pondría el caso, por ejemplo, que hasta este momento no se está dando, pero pensemos, un sujeto que mata a otro por un pleito. El sujeto que mató tiene 3 hijos, una fábrica, 100 empleados, de él dependen 1000 cosas, tiene una familia, tiene un domicilio, está radicado. ¿Por qué tenerlo preso? ¿Porque es delito grave? Pero entonces, ¿las normas están mal? Sí, definitivamente. Mira, ahorita existe el criterio de la Corte del derecho penal de actos y derecho penal de personas. O sea, yo te voy a juzgar por lo que hiciste en este momento, no por lo que hayas hecho antes. Como consecuencia, si tú robaste, saliste, y esta última vez te voy a acusar por robo, pues a lo mejor te pongo una condena de 2 años. Probablemente sin ningún beneficio por los antecedentes. Pero no te voy a poner 40 y te voy a recastigar por lo que ya hiciste anteriormente. Y la tendencia del sistema adversarial acusatorio es precisamente que la gente no esté presa, es la despresurización de la cárcel. Pero si yo me robo un celular y es delito grave por violencia y tenemos 10,000 gentes por presos por eso, bueno, ¿cuándo vamos a despresurizar? ¿Cuánto nos está costando la cárcel? Porque el que la estamos pagando somos nosotros, los que estamos afuera. Y cuesta un mundo de dinero el hacinamiento de las personas, pero a ver, maestro, lugar inadecuado. Esto es muy importante lo que dices, porque es el cuestionamiento del nuevo sistema. Y resulta, como lo dije al principio del programa, que esto fue una reforma en la época de Calderón, en el 2008, en que se dieron 8 años para que esto entrara en vigor, se hizo una reforma a la Constitución, y ahora, bueno, nomás con escucharte, porque tú eres un experto, sabes lo que nos estás diciendo, esto de audiencias públicas, de soluciones alternas, de todas estas cuestiones que oímos, que escuchamos, y que en realidad no sabemos, no conocemos, yo cuando menos lo admito públicamente porque yo no soy penalista, no es mi materia. Una de las razones por las que estás aquí es para ilustrarnos. Es que entonces este sistema, que le faltan 2 años para que esté en plenitud, en vigor, en todo el país,
tanto para delitos locales como federales, ¿qué va a pasar? ¿En qué estamos, maestro? Pues estamos en una época muy crítica y estamos en una crisis espantosa porque yo dudo mucho, es como te dijera yo, vamos un poquito a la parte política. Es muy importante las leyes del petróleo. Yo no soy administrativo, pero es importantísimo para que fluya. Bueno, hasta que no salgan, se publiquen las reglamentarias, se empiece a construir la refinería, se haga la refinería, se publique la refinería, ya pasaron 5 años. O sea, en este momento, si no tenemos nada, o sea, tenemos una ley federal, única, mala, o perfectible, llamémosle perfectible. El problema es la falta de aplicación de la misma, pero el problema es dónde vamos a aplicar en 1 año y medio, dónde vamos a conseguir o dónde vamos a tener todas esas salas que se requieren y todo ese sistema judicial que se requiere. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros jueces de oral? ¿Cuáles van a ser nuestros jueces intermedios? ¿Dónde van a trabajar? Porque ya la idea ni siquiera es, y un día lo comentábamos con un magistrado, decir, bueno, ya no queremos algo así, algo excepcional, no, algo digno. Unas salas dignas donde se pueda trabajar, donde se pueda actuar y donde se pueda entrar ya el sistema. Pero hasta el momento, bueno, ¿en dónde? Lo comentamos después del programa. No hay lugar, no hay terreno, no hay espacio. No hay dinero. No hay dinero, principalmente. ¿Y está la persona capacitada, los jueces? Vamos a suponer que, dicen que echando a perder se aprende, ¿no? Vamos a dejarlos que echen a perder y se aprenda, pero en un momento determinado, el problema que nosotros tenemos es decir, bueno, se requieren juzgados, pero que estén cerca de los reclusorios fundamentalmente, en algunos casos. No podemos poner una sala en Azcapotzalco y otra en Netzahualcóyotl y otra. O sea, tiene que haber un orden. Ahora, esto tú lo llevas. A mí me preocupa, y seguramente que la teleaudiencia comparte esta inquietud, porque estamos hablando en este momento de Azcapotzalco, de Iztapalapa, del Distrito Federal. Pero esto es nacional. Esto es todo el país. Esto es 31 estados de la República, un Distrito Federal, y que antes de ir a un corte, les digo, ni siquiera son información mía ni palabras mías. Lo que señaló el señor ministro Lelo de la Rea es que en este momento, de los 31 estados de la República y el Distrito Federal, solo 4 tienen el 100% de instalaciones, de capacitación para que esto sea realidad. Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y Morelos. ¿Y los demás? Van caminando. Por ejemplo, van caminando. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. He estado yendo, a mí me encanta Celaya y además yo disfruto mucho ya de la Universidad de Celaya. Y bueno, empezaron en Guanajuato. En Celaya ya debe haber empezado a principios del año pasado. Maestro, no hay dinero. Pero eso es muy importante. Para que tú nos ilustres a todos, voy a un pequeño corte y regresamos en 1 minuto con la palabra con el maestro Barragán, que está aclarándonos, diciéndonos toda esta problemática y al poco tiempo que nos queda para que sea una realidad de nuestro país.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, permítame informarle que tenemos el privilegio de que esté con nosotros uno de los más grandes penalistas de este país, el maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, quien además es director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto profesor de esta materia, y en semanas esperemos que, aquí lo voy a comprometer, ya logremos que reciba su grado de doctor en Derecho, que la tesis está ya en la última parte, y hoy por lo pronto le puedo decir doctorando, que te comprometo aquí delante de toda la gente, Carlos. Después de todo lo que hemos dicho, sobre todo tú, que eres la autoridad en esto, te voy a hacer una pregunta muy fuerte, definitiva, y que como siempre es el canal de la transparencia, y si quien lo oye a él o a mí no está de acuerdo, aquí está siempre abierta la tribuna, para poner algo fundamental. ¿Sirve o no sirve el nuevo sistema? Híjole, yo creo que hasta este momento ha funcionado dentro de los límites de lo que puede funcionar, que puede dar muchísimo más. O sea, los que ya lo tienen están funcionando, pero no es precisamente la panacea, ¿eh? Por ejemplo, Chihuahua. Chihuahua tiene mucho más experiencia que cualquiera de los demás estados, porque empezó mucho antes. Por la frontera. No, y empezó mucho antes. Ajá. O sea, él empezó mucho antes de las reformas constitucionales del 2008, él ya estaba implantado. Vamos a tomar ese como ejemplo para no ser tan drástico. En la justicia penal en Chihuahua ha despresurizado las cárceles, para usar tu palabra que antes trajiste a colación, se ha reducido la delincuencia, positivamente podríamos hablar de que ha sido bueno para Chihuahua. Voy a parecer, quiero ser muy claro porque voy a dar varios ejemplos de los cuales en un momento dado tú dices qué bien están y en otros qué mal están. Primero, Chihuahua tiene una gran ventaja, la valentía del gobierno de decir vámonos, y en 24 horas abre del gobierno local, el gobierno local o estatal, y abre los juzgados de poco a poco, pero rapidísimo, los de juicio oral. Segundo, se empieza a manejar con mucha transparencia, pero luego empieza a haber piedras. Hay un grave problema que tienen todas las leyes, y es ni más ni menos que la víctima. Hemos platicado de todo. ¿Y la víctima? Porque, por ejemplo, yo, Ministerio Público, negocio con alguien que en lugar de 10 sea 4 años. Yo no le pregunto a la víctima si está de acuerdo o no. Entonces, lo que se dio mucho en Chihuahua fue dos sujetos que mataron a patadas a un fulano en riña, que les pusieron 6 meses de cárcel, sustituibles a 1,000 pesos de multa. Por ejemplo. Eso es algo parecido, grave, digamos. Y eso porque yo estuve recolectando en periódicos, o sea, no, entre otras cosas. Pero vamos, si me permites, aquí hay un asunto que se dio en Chihuahua, que ahí es donde empiezas a dudar de la realidad del sistema. Un sujeto aparentemente mata a la esposa, la de Huella. Lo detienen, confiesa, hay 2 testigos, lo llevan a juicio oral. Yo me imagino que el Ministerio Público, pensando en que lo iba a destrozar en el juicio oral sin negociar y se iba a lucir, y cuando llega con el juez de juicio oral le pregunta al juez, ¿te leyeron tus derechos? ¿No? ¿Confesaste? ¿No? ¿Tú dijiste que mataste a tu esposa? ¿No? Llega el primer testigo. ¿Tú qué sabes? Bueno, él me dijo que mató a su esposa el 15 tal, por decir una fecha, el 15 de enero a las 3 de la tarde, y la enterró en tal lado. ¿Y si es cierto? No, porque el 16 todavía estaba viva.
Otro testigo. ¿Tú qué sabes de esto? Yo, nada. Él me dijo que la mató. ¿Y cómo la mató? No, pues no me dijo. ¿Y dónde está el cadáver? No, no me dijo. Ahí nos vamos al principio básico del juicio oral. El juez debe dictar sentencia con lo que está viendo en el juicio oral. ¿Qué vieron los jueces? Nada. Nada. Dejan libre a este sujeto. Se le echa encima el Estado, el gobierno, el gobernador, la prensa, desgraciados, rateros, le tratan de fincar una responsabilidad penal al juez. A los 3 jueces. Ah, eran 3. Eran 3 jueces. Juicio político, bueno, y en apelación ya no tenían razón ahí. Absoluta. O sea, si a mí me está diciendo la Constitución, tú vas a dictar sentencia con lo que veas, no con lo que te platicaron, no, con lo que tú tengas enfrente, lo que hay. ¿Qué hay ahí? Nada, nada. El Ministerio Público en forma absurda lleva un proceso, que es la ventaja de Estados Unidos, lleva un proceso donde no tiene nada. Y se confía con la confesión de este sujeto que cree que en el momento que llegue al juzgado va a decir, sí, fíjate que yo la maté. No fui yo. A ver, maestro, fíjate bien. Es muy importante porque la primera pregunta que yo te formulé va concatenada con esto. Y tú eres quien nos tiene que dar la respuesta. ¿Es más justo el nuevo sistema? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque es más objetivo. En un momento determinado, si tú tienes 30 agentes atrás viéndote el juicio y tú cometes una barbaridad, una barrabasada como juez, inmediatamente la gente que está atrás va a decir, ese señor está loco. Hay que reprobarlo. Pues sí. O sea, ya lo está reprobando la sociedad desde ese momento, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios en los cuales puede haber mayor claridad. Y ya no se va tanto por la parte sentimental. Yo hay un ejemplo que pongo, si me permites. Hay un cortometraje que se llama aquí Presunto Culpable. Uh-huh. A mí personalmente me desagrada mucho. O sea, yo siento que es una babosada. Y perdón. Pero fue muy ilustrativo, ¿no? No lo persiguieron y hubo condenas. Ya hasta donde yo recuerdo, el Distrito Federal hubo condenas hasta por 3,000 millones de pesos que después lo ampararon y no tuvo que pagar. Pero se volvió un chisme. O sea, mira, yo te voy a decir, si nosotros hacemos un proceso actual que dura 400 horas. Actual quieres decir el escrito. El que está en este momento. El que hay. No es escrito, el oral escrito. Lo que pasa es que, vamos a decir, el viejo sistema. El viejo sistema. Tú copias, tú tomas 400 horas de audiencias. Y de alguna manera vas manejando lo que a ti te conviene. Si yo sé que me van a rechazar una pregunta, porque lo sé, y yo le digo al juez, señor juez, pregunto esto, y me dice no, y pienso, qué injusticia, Dios mío, no me dejan porque hablar. Está mal formulada la pregunta. Pero yo lo estoy haciendo intencionalmente. Y entonces, maldito juez. El Ministerio Público dice 3 tonterías, a lo mejor dice 1000 cosas buenas y 3 tonterías, bueno, quedó como una retrasada. La policía quedó, del asco. Pensaron que con esto, porque además, mi segunda pregunta era esta. Es un cortometraje, es un cortometraje. ¿De dónde salieron 50, 60 mil copias? Bueno, ya se tergiversó lo que esto era, ¿no? Bueno, ¿no sería que también el gobierno de Estados Unidos le convenía de alguna manera patrocinar esos errores y poner en ridículo el sistema judicial mexicano? Es una especulación, puede o sea, ser. Es mi idea, que en un momento dado, porque además nos están poniendo muy mal a todos y tú no puedes medir a todos con la misma regla. O sea, pero a ver, Carlos, entonces, otra pregunta importante para la teleaudiencia, porque hagan de cuenta que
yo no sé el derecho penal, entonces trato de aprender aquí con el maestro. De lo mismo que tú dices, me surge esta duda. ¿Qué tan nuevo es este sistema? No, pues no es nuevo. No es nuevo. Pues no es nuevo. Qué barbaridad. Entonces, lo que pasa es esto, mira, cuando yo he tomado varios cursos con chilenos, con colombianos, con americanos en la Universidad de Nebraska, etcétera, y llegan y te ofrecen, es como si te estuvieran vendiendo piedritas por oro, cuentitas por oro, ¿no? Te vienen a decir, la pregunta es así, pues así preguntamos. Y la respuesta es así, pues así lo hacemos. O sea, realmente, ¿cuál es básicamente la diferencia? Es que es más público, conste, es público siempre, pero es más público por la forma de ser, y en lugar de que estén escribiendo, lo están grabando. Eso, Carlos, en tu experiencia como litigante, como administrador de justicia, como maestro, como investigador, como doctor en esta materia, ¿no romperá esta cuestión pública la espina dorsal de la corrupción en materia penal? Porque, digo, para empezar, los jueces no van a poder improvisar, o saben, o ahí los van a reprobar. El Ministerio Público o sabe o lo reprueban. No va a poder estar sacando notas y diciendo, si él invoca una jurisprudencia que no sea cierta, o el defensor es un actor, que es porque hay que ser como actor, saber lo que habla, la dicción, el conocimiento, el razonamiento, convencer con lo que hay. Bueno, es que mira, yo te digo una cosa, a nivel de juicio oral, yo veo muy difícil que se pueda dar actos de corrupción, difícil, no imposible. Sí, oral porque todo el mundo está viendo. Porque todo el mundo está viendo. Ahora, si tú, Ministerio Público, no llevas nada, entonces la corrupción puede empezar desde antes. O sea, yo no te digo que el Ministerio Público sea corrupto, pero tienes 2 etapas anteriores donde tú puedes manejar todo. O sea, no quiero ser negativo, pero en un momento dado, ¿quién va a declarar inicialmente? El Ministerio Público. ¿Quién va a hacer los peritajes? Lo mismo que actualmente. Fíjate que eso me tiene a mí en una inquietud desde el primer programa, que te la voy a traer a colación. Creo que es muy importante que, no sé si eso se da en la actualidad, que desde que se cometió el delito, de que ya hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, hay un tipo, una tipicidad de toda esta dogmática jurídico-penal, etcétera, a diferencia de lo que hay del sistema escrito, en este oral, y si no, corrígeme, en el escrito que tenemos, el Distrito Federal, por ejemplo, el señor mata o comete un fraude o comete un robo, etcétera, puede, y voy a usar una palabra muy fuerte, pero es una realidad, negociar su culpabilidad, su conducta, que en lugar de 10 años le pongan 1, es decir, hacer una mercantilización del derecho penal. Claro, como también te puedo decir una cosa, yo como teoría del caso, yo tengo 2 testigos importantísimos que voy a llevar a juicio oral. Y el día de juicio oral no aparecen. El juez no va a estar esperando. ¿Y qué sucedió ahí? Me voy a tener que absolver porque no tengo pruebas. Ahora, también en este momento lo que tenemos, se pueden plantear, como viene en la reforma, todos los medios alternativos de solución, este abreviado, todas estas cuestiones que has manejado. Sí, ahorita o sea, se puede. Dependiendo de las condiciones de cada asunto. Pero no es una norma. No. Pero en el oral nuevo sí será. Pero no en todo, o sea, cada caso tiene su forma diferente. Pero no hay una norma general, por ejemplo, de delitos graves y no graves. Sí. Porque de entrada, yo me recuerdo cuando fui alumno del maestro Caracay Trujillo, del maestro Castellanos Tena, de Manuel Rivera Silva, de Arnulfo Martínez Lavalle,
que fueron unos extraordinarios penalistas. Incluso mi tesis de licenciatura fue de penal y me la aprobó Celestino Porte Petit en el seminario que tú ahora diriges, de penal. De penal, perdón. Entonces, ¿en qué estamos? Es que aquí el problema principal es esto, mira, tú puedes, en el proceso oral ya en sí, lo que tú estás manejando es muy difícil que tú puedas manipular, pero sí puede venir un juzgado, ya puede venir muy manipulado, o también tienes que ver el punto de vista comercial. Si tú este delito, de 100 delitos, 70 no puedes negociar y 30 sí, hundes el sistema judicial. A ver, mi querido Carlos, yo en el pasado aprendí que cuando el promedio medio aritmético de un delito no excedía de 5 años, promedio que se sacaba sumando la mínima y la máxima y dividiendo entre dos. ¿Eso sigue vigente? Sigue vigente en materia de fuero común y en materia de fuero federal hay un catálogo. Pero a lo que yo voy es esto. Mira, artículo 71 bis, ter y quater del Código Penal. Te dice, la persona, estamos hablando del sistema todavía viejo, Escrito, vamos a decir. Escrito. La persona que confiese ante Ministerio Público y ante órgano jurisdiccional se le reducirá hasta en un 50% en delitos culposos y hasta en una tercera parte en delitos dolosos. Bueno, aquí es muy importante que le aclares a la distinguida teleaudiencia cuál es la diferencia entre culpa y dolo. Por ejemplo, el culposo, yo atropello a una persona, no tengo la intención de atropellar, pero por un descuido atropello, y en otra voy directamente a atropellarlo. Estamos hablando del doloso, ¿no? O sea, lo centro y lo atropello. El problema es que al final, como en los seguros, hay una letra chiquita que dice, pero esto no opera en homicidios, violaciones, secuestros, esto. Entonces, si te están favoreciendo, pero te están quitando 70 delitos en los que puedes tú en un momento dado negociar, pues no negocias, no te encuentro remedios y dices, bueno, si confieso ahorita me van a poner 70 años y me espero y me van a poner 70 años, mejor me espero, porque a lo mejor por un error puedo ganar el juicio oral. Entonces aquí tiene que bajarse a todos, o sea, aquí no puedes andar con que en el delito grave sí, en el otro no, porque hundes el sistema. Tú imagínate que hubiera en este momento 1,500 asuntos de juicio oral. ¿Dónde los metes? ¿Dónde los metes? Hay que negociarlos, ¿no? Entonces, realmente... Pues lo que tienes que hacer es que lleguen 50 para que los otros 1,450 sea, el 3%. Exacto. Porque además, si no, las instalaciones y los jueces no sería no tendríamos, imposible, ¿no? No tendríamos ni capacidad. Estaban comentando en Italia, el sistema se implantó muy similar al nuestro. ¿Al nuevo o al viejo? Al nuevo sistema adversarial. Y está tan mal, pero tan mal, que es lo que esperan de México los italianos, que lo que hacen es dejarse que pase el tiempo y el tiempo y el tiempo y ¿Cómo? el tiempo. ¿Quiénes son los que esperan que pase el tiempo? Los italianos. O sea, para la fecha de la audiencia de juicio oral, la van dejando, la van corriendo. Entonces cuando le dicen, oye, te va a tocar el 15 de diciembre, ya prescribió. Bueno, eso es... Entonces están sacando el 90% por prescripciones. A ver, mi querido Carlos, la distinguida teleaudiencia que nos honra, los que no poseen la ciencia del derecho siempre tienen dudas y los correos electrónicos que me mandan hacen que yo siempre esté preocupado por eso, sobre todo con los interlocutores. Este asunto de la prescripción en derecho penal es muy importante, pero voy a un corte y regresamos para que nos hagas favor de decirnos exactamente, porque la figura de la prescripción es de derecho civil y es una figura
que originalmente los romanos, la prescripción, era la forma de liberarse del cumplimiento de obligaciones por el transcurso del tiempo. Pero llevado al derecho penal es otra cosa. Regresamos con ustedes en un momento. Continuamos con este interesantísimo programa sobre el nuevo proceso penal acusatorio que tendrá que estar en vigor dentro de no mucho tiempo en todo el país. Tenemos el privilegio que esté con nosotros el maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, director de nuestro Seminario de Derecho Penal de la Universidad Nacional, y estamos tocando estos tópicos, estos temas, estas curiosidades, estas cosas graves, desde el punto de vista de este nuevo sistema de administrar justicia, que como dije al principio, en junio del año 2016 tendrá que estar en vigor en todo el país. Antes del corte, el maestro Barragán estaba hablándonos sobre una experiencia italiana que tiene que ver con la prescripción de la pena, es decir, que por el transcurso del tiempo ese delito que la persona cometió, aun cuando esté en la cárcel, como no se hizo nada, no se le juzgó, ya prescribió. Entonces, en este caso sería conveniente, maestro, que nos dijeras, en derecho penal, en qué consiste, si técnicamente es la palabra correcta, y si se habla de la prescripción, no es caducidad, no es preclusión, que serían términos de derecho civil. ¿En qué consiste la prescripción en derecho penal? Bueno, la prescripción tiene varias etapas, dependiendo el delito, dependiendo el momento, etcétera, ¿no? Pero vamos a tratar de generalizar. Si yo en este momento mato a una persona, a partir de ese momento empieza a correr la prescripción. O sea, a partir de ese momento, si no me detienen, la pena, que sería, vamos a suponer que fuera 10 años, ya se hará la suma cuando sea condenado, ¿no? No, en este caso, por ejemplo, que es el 95% de todos los problemas que tenemos en México es el asesino que no encontraron. Entonces, si estamos hablando de un delito de 8 a 20, nos vamos 8 más 20, 28, entre 2, como tú hace rato hábilmente señalabas, entre 2 a 14, ese sujeto puede estar huyendo durante 14 años, al 14º año se acabó, porque el delito ya prescribió. O sea, prescribe sumada los mínima y máxima a la mitad. En ese caso, en otros en función de la pena, y otros, por ejemplo, delincuencia organizada, que es ese es un tema a tratar en otro momento, que es un régimen especial de derecho penal, porque la Constitución te dice, tú tienes derecho a todo menos esto. Tú tienes derecho a todo esto menos delincuencia organizada. Entonces, se le da un tratamiento, para mí, un tratamiento especial a la delincuencia organizada, donde no prescriben, nada pasa, nada. ¿Y eso es jurídico? Pues para mí es un régimen de excepción, totalmente violatorio de las garantías individuales de la persona y hasta de sus derechos humanos, ¿no? Que es lo que estamos comentando hace rato. O sea, eso de que yo sí sé quién me acusa en un robo, pero yo no sé quién me acusa en un asunto de narcotráfico, y no me van a dar el nombre, sino me dan un alias, que es el que dice que dijo que me vio haciendo, tornando, etcétera, etcétera, y que después resulta que ese famosísimo testigo protegido nunca existió, o se le dieron beneficios o sacó beneficios a costa de inventar historias respecto de terceros. Bueno, eso es muy importante, pero desde el punto de vista de este nuevo sistema procesal acusatorio, sería conveniente que nos dijeras si hay reglas
ya consideradas en la reforma para la prescripción de los delitos en el nuevo sistema penal acusatorio. O sea, corre exactamente igual que antes. O sea, la prescripción corre en, por ejemplo, delitos de querella, 1 año conociéndose delito, delincuente, 3 años si no se conoce delito. En los casos de los delitos dolosos, generalmente va sobre la media aritmética, depende si es delito instantáneo, si es continuo, continuado. O sea, hay reglas de prescripción, no muy claras, Siempre han sido nuestros legisladores lo suficientemente ambiguos para que todo lo dejen en manos del criterio del Ministerio Público o del juez. Si tú te das cuenta, por ejemplo, te voy a dar un caso. Creo que en el Divino, en el caso del asunto del señor que le decían el Divino, le libran orden de aprehensión, se ampara, va, viene, lo traen de España, pasa no sé cuánto tiempo, llega a México, y el juez, quitan ese juez, ponen otro juez, y ese juez lo deja libre porque dice, ¿saben qué? Cuando se libró el orden de aprehensión ya había prescrito. Estamos hablando de 2 criterios totalmente diferentes, de 2 jueces diferentes, pero federales, en el mismo juzgado. Pero la ley, ¿qué dice la ley? Pues ahí están interpretando ellos. Había un Ministerio Público que decía, ¿sabes qué? Un Ministerio Público Federal que no podemos decir chistosa, ¿verdad? Porque pasaba de lo chistoso a lo grotesco, donde decía, cuando vengan de querellas, denles vueltas, para que después de 1 año ya prescriba, ya no hagamos nada. Y eso era mental, porque también la prescripción se interrumpe. Bueno, mi querido Carlos, pero aquí, y eso ocurre también en civil, en familiar, en fiscal, es algo que yo preconizo en cada clase, en la concientización de los alumnos, es que los abogados somos quienes creamos las trampas jurídicas. Somos quienes, al hacer una ley, decimos, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer, punto y coma, pero si era prosti, si la conocía, si trabajaba, si era dependiente, si no era esto y esto y esto. Resumen, no hay feminicidio. Por eso los penalistas, en este caso estamos hablando de ellos, pero esto se da en todas las materias jurídicas. Es que mira, por ejemplo, vamos a pensar en ese caso. Yo he dirigido 2 tesis en el seminario donde somos enemigos absolutos de la existencia del delito de feminicidio. No porque no exista o no porque no se proteja, pero ¿qué diferencia tiene del homicidio? Bueno, si tú me dejas a mí ahora hablar, yo inclusive te pediría en un futuro no lejano que con esa posición, yo tengo una totalmente distinta, ventiláramos esto frente a la distinguida teleaudiencia, porque lo he hablado con el doctor Carlos Daza, por ejemplo, con otros penalistas que me dicen, es que estás equivocado porque eso que tú sostienes de feminicidio entra en el homicidio. Agravado. Sí, nada más que, Carlos, aquí tenemos una realidad. Siguen matando a las mujeres y ustedes, especie, dentro del género juristas, nosotros, no hacen nada. Porque ya hay regulación en Código Civil, en Código Penal Federal, hay en el Distrito Federal, pero tiene tantas hipótesis, tantas excluyentes, agravantes, atenuantes, como se le llame técnicamente, que el feminicidio, ¿dónde se tipifica? Pero bueno, no me quiero desviar de eso porque a la distinguida de la audiencia le importa mucho que nosotros podamos en esta tercera parte llegar a cuestiones fundamentales. Yo te pediría, apelando a tu experiencia, a lo que les hemos dicho ya en 2 programas, ¿qué le recomendarías a la teleaudiencia, a los abogados que nos ven, a los que no tienen la ciencia del derecho, a los juzgadores, a los legisladores, a los que en 2 años van a tener que hacer esto una realidad? ¿Qué les recomendarías en esa vocación natural de la docencia que tienes y que siempre estás formando gente? ¿Qué le recomendarías a la gente que nos ve? En el concretamente el sistema. Bueno, fundamentalmente estudiarlo, pero
con la objetividad necesaria, sin exaltarnos, sin enloquecernos con el sistema, sino ver qué tiene cosas, qué bueno tiene, qué malo tiene. A lo mejor tiene más cosas buenas que malas. O sea, para ti no es una panacea. Definitivamente. Segundo, prepararse. Y tercero, creo que lo más importante, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahorita y estamos haciendo. En la universidad. En la universidad. Por ejemplo, la Facultad de Derecho ahorita, hemos estado mandando, por lo menos de mi grupo, tengo de 2 grupos, tengo 150 alumnos más o menos, que nos los llevamos a Cuernavaca. Y los tuvimos 3 días en Cuernavaca. Para los juicios orales. Para los juicios orales. ¿Y cuál fue el resultado? Felices. Felices porque vieron una audiencia de verdad, vieron un juez de verdad. O sea, Morelos está haciéndolo bien. Está haciendo bien. Que lo haga mal. Pero tú estás, o sea, me refiero a esto. Tú es lo que está, en un momento determinado, tú estás viendo la realidad de lo que está sucediendo y hasta el mismo juez se pule más porque sabe que están los alumnos de la universidad ahí, porque lo estamos llevando nosotros desde la mañana. Tienen facilidad de entrar a una audiencia previa, a una de juicio oral, o sea, les damos toda la posibilidad y estuvimos llevándonos a todos en camiones de la universidad, nos llevamos a mis 2 grupos allá y llegan encantados y llegan con muchísimo más conocimiento por la experiencia que están tomando. Más motivados. Más motivados y en cosas de verdad. Que eso podría hacerse mucho. Y creo que lo más importante también es esto. Hay algo que a mí me comentaron, bueno, me enseñaron los chilenos, y tienen razón. En los juicios orales o adversariales no debe existir la estrella de la película. Cuando hay una estrella... ¿Quién sería la estrella en este caso? Bueno, es que generalmente siempre son los jueces. Entonces ahí tienen que tener un justo medio. O sea, tienen que estar nivelados. O sea, si el juez, por ejemplo, que he visto varios asuntos en el Estado de México, donde rebasan la parte normal y entonces empiezan a vedetear, echan a perder los juicios. O sea que debe ser alguien muy sereno, muy tranquilo, no lucimiento, no tratar de sobresalir del defensor o del fiscal o de poner en ridículo a nadie, sino se trata de hacer justicia, nada más. Sin entrar en payasadas. Pero eso, ¿tú crees que en nuestra calidad de seres humanos, sean los jueces de la materia que fueren, magistrados, ministros, de cualquier nivel, cuando tienes la carga de administrar justicia, como ser humano, ¿cómo te puedes sustraer a eso que sientes que eres la figura? Es que tienes que hacerlo necesariamente. Mira, yo hay algo que he señalado siempre a mis alumnos. Primero, la gente crea antipatías y empatías y apatías. O sea, yo como juez llego y me encuentro con un defensor sangrón, chocante, que está haciendo payasadas, que hace chistes, que se excede, rebasa. Y la otra persona, una gente seria, tranquila, de alguna manera me voy a atender, por lo menos en algo voy a atender hacia la otra parte. O uno me cayó bien y otro me cayó mal. Y eso lo vemos diario. No, pues es lo humano. Que es lo humano. Pero si aparte tú, o sea, entras y te pones tu toga y entras corriendo como si fueras mariposa y se sientan y avientan cosas, bueno, entramos ya en la ridiculez, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? O sea, sino debe sostenerse un justo medio. Un justo medio. Bueno, eso que te decían los chilenos, ellos cómo lo han resuelto, o es parte del humano eso, ¿no? No, es parte del humano. Pero sí lo que tratan ellos mucho de ubicar, o sea, el clásico, y perdón, coloquial del 5 pastillas de Ubicatex para que te des cuenta de en dónde estás y que no tienes por qué ser la estrella del drama penal. Pues eso es difícil, pero ustedes allá en su hogar han tenido el privilegio de escuchar al maestro
Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, como les dije, el director de nuestro seminario de Derecho Penal de la Universidad Nacional, y hemos tenido el privilegio, este es el segundo programa, de transmitirles con la mejor buena fe, con un juicio objetivo y crítico, porque ese es el propósito de este programa, en esa transparencia, decir las cosas como son, e incluso yo los exhorto, los invito a quienes en un momento dado tengan una posición basada en el conocimiento de la ley diferente, a estar con nosotros, porque siempre eso es posible. Les recuerdo además que ustedes pueden ver este programa en el canal judicial, que se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión en todo el país, a nivel internacional por www.scjn.gov.mx. Igualmente, les recomiendo que lean la columna Derecho Familiar que escribo cada 8 días los domingos en El Sol de México y que se repite en los 70 diarios que integran la cadena, así como todos los medios de difusión que ésta tiene. Hoy les agradezco su atención y le pediría al maestro Carlos Barragán que les dé una despedida, porque seguramente lo tendremos aquí muy pronto. Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer y un honor estar compartiendo este programa contigo, Julián, que es un programa que tiene tanto prestigio, y espero en otra ocasión, en otra oportunidad poder platicar, que aunque la gente piense que soy un vinagrillo, no es así, no es tanto. Simplemente trato de ser lo más objetivo dentro de mis comentarios, y sobre todo que la gente no se deje ir o no se deje engañar en función de situaciones que no son ciertas. Muchas gracias, pues eso tiene un gran valor, porque el maestro Barragán siempre, él así se caracteriza, así es el juicio que tienen los alumnos de él, de los que somos compañeros de él como profesores, en los exámenes profesionales, y siempre, que eso es muy importante porque es lo que forma. A veces cualquier profesor puede informar con un código en la mano, pero formar, que esa es la verdadera gloria de un maestro, es difícil, porque esto forma parte precisamente de esa manera de que los alumnos tengan una proyección, una realidad y les sirvan a este país. Por hoy les agradezco su presencia, que nos hayan recibido en su casa. Recuerde que nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35. Me tardo en contestar a veces los correos, pero como ustedes que nos ven allá, les agradezco mucho estos correos que vienen, sobre todo los que vienen fuera de México o de los estados de la República. Y esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar.